Bueno, chicos, muy buenos días. Bienvenidos una vez más eh, a este espacio que estamos teniendo regularmente aquí en Quintes o todas las semanas en Quintes. En esta ocasión estaremos mirando el tema de lo que es Management 3.0 y Change Management 3.0 y de cómo esto se aplica en la capa media organizacional. Como decía Auris, esto hace parte, ¿no?, de la continuación del webinar que estuvimos haciendo la semana pasada, que nos estuvo colaborando William Obando, que es un facilitador experto en el tema que tenemos en la compañía. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Hernán Fabián Hurtado Jaramillo, soy de Enterprise Agile Coach en Quintes, ya con varios años de experiencia trabajando todos estos temas de agilidad. Soy ingeniero de sistemas de profesión, arquitecto de software, especialista en ingeniería del software, pero con bastantes años y experiencia trabajando en temas de marcos de escalamiento ágil, agilidad a nivel de equipos, agilidad organizacional, transformación organizacional, innovación, en fin, todos estos temas que tienen que ver con agilidad. Mis redes sociales, al igual que mi blog, www.hernanhurtado.blog, en donde constantemente estoy compartiendo, ¿no?, un poco de las experiencias, de las vivencias que he tenido a lo largo de estos años y que continúo teniendo en este viaje de lo que tiene que ver con la agilidad. Recientemente publiqué mi libro denominado Product Backlog, una mirada sistémica, donde básicamente lo que doy es una visión completa de lo que es el Product Backlog, su importancia en el desarrollo de productos y soluciones. Entre otras cosas, planteamos, ¿no?, a partir de un enfoque denominado ODIP, el cual es una propuesta que evoluciona un concepto inicial expuesto por Maicon, en donde simplemente te permitirá, ¿no?, tener un product backlog con una orientación hacia los outcomes, es decir, orientado a resultados más que entregables. Esto fue escrito bajo todo lo que tiene que ver la mirada de la experiencia, ¿no?, que he tenido en estos últimos años y que, bueno, entre otras cosas, me da mucho gusto saber que ya el libro, de hecho, está siendo usado en este momento en un proyecto aquí en Santiago de Chile, en el cual me estuvieron avisando en el día de ayer, lo que me deja bastante contento, ¿no? Y lo están tomando como referencia de cara a un proyecto importante que tiene un banco aquí en Santiago. Por otro lado, les comento que hago parte de Quintes, somos una consultora, una multinacional consultora que pertenecemos a la fusión del grupo Synconi y Resource IT. Nuestra casa matriz está en Brasil. Sin embargo, desde aquí, desde Santiago de Chile, nos movemos para toda Latinoamérica. Estas son nuestras redes sociales, en las cuales constantemente también estamos montando información, tips, pequeños videos. Estamos compartiendo mucho de todo lo que es este tema de la agilidad y muchos temas más. Dentro de nuestro portafolio Agile, siempre les menciono, manejamos 8 grandes dimensiones, todo lo que tiene que ver con servicios profesionales. Al mismo tiempo, todo lo que tiene que ver con la consultoría Agile, todo el tema de Enterprise Agility, escalamiento de agilidad, Lean Portfolio Management, agilidad más allá de TI, en fin, todo esto. Hacemos entrenamientos, workshops, sesiones de mentoring, certificaciones, en fin, todo lo que tiene que ver con la gestión del conocimiento. Evaluamos el estado también de la agilidad en las organizaciones y les ayudamos de tal manera de que puedan ver cómo van en ese viaje, ¿no?, qué decisiones podrían tomar. Tenemos el servicio de PMO Agile, tanto como la implementación como el servicio como tal. Manejamos el concepto a la perfección con expertos, todo lo que tiene que ver con Agile People para agilidad en recursos humanos, en áreas de talento humano. Servicios también de Cuba Ágil. Gestionamos proyectos bajo el enfoque ágil, tanto en las instalaciones del cliente como de manera remota con nuestra fábrica Agile. Una fábrica con mucha experiencia en una gran cantidad de proyectos a nivel internacional. Y realizamos espacios como este, ¿no?, charlas, meetups, webinars totalmente gratuitos. Si están algunos interesados de que esto se ha llevado a sus empresas, pueden comunicarse con Auris a través de correo electrónico o con los datos con ella, y ella le brindará toda la información para que nosotros estos espacios los tengamos totalmente gratis en sus compañías. Desde Quintes entendemos la agilidad de una manera, ¿no? La entendemos como una capacidad que existe en todas las organizaciones, solamente que algunas la desarrollan mejor que otras, y esto depende de la cultura como tal que tenga la organización. Por lo tanto, nuestra visión unificada como compañía es que la agilidad es una capacidad de identificar, generar y entregar valor de manera temprana, constante y continua, mediante la realización permanente de inspección y la adaptación, trabajando de manera colaborativa, entendiendo siempre una visión sistémica
mejorando todo de manera continua, gestionando y habilitando el cambio, algo que es supremamente importante y en la cual nos enfocamos demasiado en Quintes. Y que ese cambio es el cambio que se requiere, ¿no? Porque somos conscientes de que esta capacidad se debe habilitar para que surja de una manera orgánica en la organización, ¿no? En ese sentido, tenemos un centro de excelencia ágil que viene creciendo y se viene expandiendo cada vez más, en donde nos enfocamos en ayudar a las organizaciones a desarrollar dicha capacidad de manera orgánica, gestionando y habilitando juntos el cambio para que se dé esa evolución cultural que lo lleve al éxito que la misma organización haya definido. Para eso entendemos el core de la agilidad con esas 4 dimensiones que se encuentran ahí y en el centro un pilar muy importante que es todo lo que tiene que ver con la gestión del cambio, tema que estaremos tocando en el día precisamente de hoy. Como les decía, hoy estaremos viendo todo lo que es cómo se aplica Change Management 3.0 y Management 3.0 en la capa media organizacional. Para empezar, les quiero contar una pequeña anécdota, ¿no? Hace muchos años trabajé en una organización que administraba diferentes clínicas en mi país a través de una de las regiones, en donde esta organización tenía alrededor de 56 IPS y unas 10 clínicas aproximadamente en diferentes sitios de mi país. Y lideramos un proyecto muy interesante que tenía que aportar en gran medida a lo que iba a ser la acreditación institucional. De hecho, la historia como tal la cuento en mi libro, porque de ahí parte todo lo que es mi viaje en este mundo de la agilidad. En ese sentido, una de las personas del proyecto me dijo, oye, quiero que sepas algo, ¿no? Porque estábamos con una estrategia que inicialmente era apoyarnos fuertemente en los médicos, porque pensábamos que ellos eran los que movían las cosas realmente. Sin embargo, esta persona me dijo, ¿sabes? A los hospitales como tal no lo mueven los médicos, los mueven realmente las jefes de enfermería o las enfermeras jefes, como se dice en mi país. Y en su momento no entendía de qué se trataba, ¿no? Yo pensaba, bueno, pues si los médicos de una u otra manera, pues son las personas que tienen un conocimiento bastante fuerte, son las personas también llamadas a curar a los enfermos con toda esa base de conocimientos que ellos tienen. Sin embargo, el entender por qué decía esta persona que a los hospitales realmente lo movían las enfermeras jefes, me llevó años más tarde a comprender de que existe una parte de la organización que efectivamente es la que mueve la organización. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. ¿Por qué? Porque la capa media organizacional es aquella, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en una empresa pequeña, como está a su mano izquierda, es aquella donde son los jefes directos, ¿no? Que tenemos y que esos jefes a su vez, digamos, responden directamente al gerente. Pero cuando tenemos una empresa grande, esa capa media se vuelve un poco más grande. Ya hay unos jefes intermedios, hay unos jefes que están un poquito más arriba, pero que no llegan a ser el presidente o los grandes corporativos. Entonces la capa media se extiende un poquito más en una capa más grande, en una organización un poco más grande o en una empresa más grande y requiere un tratamiento especial. ¿Y por qué? Porque sencillamente de que de la capa media organizacional se espera que funcione como un organismo intermedio saludable, que sea capaz de hacer todo lo necesario para que los planes estratégicos organizados en la capa más alta, o sea, en la dirección, sean ejecutados de manera coordinada y lo más controladamente posible por la capa táctica de la organización. Son ese punto intermedio que debe ser, como lo dice la definición, totalmente saludable. Debe haber una coherencia entre lo que se está definiendo en la estrategia y lo que se está haciendo en la táctica. Y ellos se encargan de ese puente. Y en ese sentido toman un valor clave y fundamental en todo esto. Pero resulta que cuando nosotros llegamos a hablar de agilidad y nos embarcamos como empresa en un proceso de habilitación de la agilidad en la organización, esa capa media organizacional, por experiencia, hemos notado que es la que mayor resistencia al cambio presenta. Son los que más las personas se quejan que no están contribuyendo al cambio o que continúan teniendo un paradigma que va en contravía de todo lo que representa la agilidad. Entonces, ¿por qué se da esa resistencia? Dentro de las cosas que hemos notado de esa resistencia que se presenta, se da por 2 grandes bloques. Una que tiene que ver de parte de ellos,
Y es que tiene que ver que pues crecieron y se han desempeñado con un paradigma de gestión orientado al mando control, a controlar a las personas como tal. Otra parte tiene que ver, tienen en gran medida un desconocimiento de lo que es la agilidad y los beneficios que esta representa, no solamente para ellos, sino para la organización. Dos puntos importantes que tienen que ver con el miedo, miedo a perder el control que están teniendo sobre las personas porque de alguna u otra manera han ganado un status quo, han escalado en una jerarquía, por lo tanto tienen ese miedo también de perder ese status quo que tienen dentro de la organización. Otro tiene que ver por el desconocimiento como tal de las técnicas y herramientas de gestión. Ahora bien, resulta que también nos hemos dado cuenta por la experiencia que cuando no se tienen agentes de cambio, para no decir el coaches y Scrum Master y este tipo de cosas, hablemos de agentes de cambio idóneos que tengan realmente experiencia gestionando el cambio, esto hace que esa capa media también genere resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque si no contamos con agentes de cambio o llamados agentes de cambio que tengan experiencia y que sepan definir una estrategia de gestión del cambio, vamos a generar resistencia en esa capa media. Por otro lado, cuando la empresa y estos agentes de cambio se enfocan en la implementación de técnicas y o herramientas y se olvidan propiamente de la gestión del cambio y de los paradigmas, también se genera esa resistencia. Por lo tanto, el tener el foco en la implementación de un framework más que en una evolución cultural hace que esa capa también genere resistencia. Otro punto importante que hemos notado y es que muchos de estos agentes, llamados agentes de cambio o llamados a propiciar el cambio en las organizaciones, el que tengan poco conocimiento del negocio en el cual se están moviendo, también genera una resistencia dado que estas personas sí tienen conocimiento en muchos casos del negocio. Y aunque no lo tuvieran, esperarían que los agentes de cambio los ayuden a transitar de manera saludable y fluida dentro del negocio como tal y las soluciones que se van a plantear. Y por último, esta que es la más triste de todas, y es también con este tema de la gente de cambio, es que existe a veces una falta de habilidades de comunicación a niveles estratégicos. Esto solamente se gana con la experiencia, porque no es lo mismo tener unas conversaciones a alto nivel, dado precisamente que se está hablando desde un punto de vista de la estrategia, entonces requiere también unas habilidades de comunicación distintas, o por lo menos un poco más desarrolladas. Entonces, teniendo presente estas dos cosas, o estos dos grandes bloques por los cuales se puede presentar resistencia al cambio, yo sé que quizás alguno podría decir, creo que pueden haber más, y tienen toda razón, es probable que además yo quise resumir un poco, pero cuando estas cosas se presentan, básicamente nosotros decimos, oye, mira, empecemos esto de una manera un poco más saludable, más sencilla. Lo primero, volvamos a algo que hacemos siempre, aclaremos las cosas del comienzo. Y eso nos implica y nos lleva a aclararle a estas personas que la agilidad como tal no se implementa. Hemos venido insistiendo en esto, la agilidad no se implementa. Lo que nosotros realmente hacemos es implementar técnicas, prácticas y herramientas. Lo que hacemos es habilitar la agilidad. Y cuando hablamos de habilitarla es por el hecho de que esta es una capacidad, por lo tanto requiere de que se gestionen ciertos cambios tanto en paradigmas como en conductas y comportamientos, de tal manera que exista una evolución que haga que esta, tal cual como está en la imagen, crezca como una planta dentro de la organización. Por lo tanto, el reto que tenemos siempre es cómo habilitar la agilidad en toda la organización, porque no se trata de tener un equipo ágil, no se trata de tener el área X ágil. Una de las cosas que hemos venido hablando bastante es que existen los silos ágiles y los silos ágiles terminan haciéndole tanto o más daño a la organización que los silos tradicionales. Por lo tanto, el reto siempre va a ser hablar de habilitar la agilidad en toda la organización y que ésta sea 100% orgánica. ¿Para qué? Para que cuando la consultora de turno se vaya, las cosas no vuelvan a ser como antes. Eso es un tema que hemos venido insistiendo bastante. Por lo tanto, tenemos que decir que en el proceso o viaje de habilitación de la agilidad en una organización, existen dos caminos que se deben encontrar. Por un lado, el camino que se recorre con la implementación de prácticas y herramientas, y por el otro lado, el camino que se recorre con todo lo que tiene que ver con la gestión del cambio. Cuando estos caminos se cruzan realmente y son recorridos de manera paralela,
es cuando se desarrolla esa capacidad, es cuando esa cualidad que ya existe dentro de la organización comienza a tomar ritmo como si fuera un tren que se está moviendo, en donde el transcurso de ese viaje está ligado por todo un tema de aprendizaje, por un tema de foco en la mejora continua, en la eficacia, en la excelencia. Pero no podemos perder el foco de que son dos cosas que se deben hacer al tiempo. Por un lado, está la parte de los valores, de los principios, los paradigmas, los modelos mentales. Eso requiere un proceso de gestión del cambio. Y por el otro lado está la parte del agilismo, donde está el hacer, en donde se encuentran definidos los principios ágiles que nos determinan cuáles han de ser estas prácticas, estas herramientas o estas técnicas que se tienen que utilizar. Y las dos cosas se tienen que hacer. El problema es que notamos que muchas veces en las empresas se habla solamente del framework y no existe una estrategia de gestión del cambio que debe ser focalizada, que debe ser contextual. Es decir, que sea respecto y organizada y simplificada a cada contexto dentro de la misma organización. Pero debe existir una estrategia macro que permita que toda la organización avance de manera conjunta. En ese sentido, solo para mencionar, existen diferentes modelos de gestión del cambio. Yo creo que el más conocido, o por lo menos para aquellas personas que participan en todos estos temas de agilidad, tiene que ver con Lean Change Management, creado por Jason Little. Básicamente es un modelo supremamente sencillo, donde la idea es identificar algunos insights, establecer algunas opciones de qué se podría hacer, y a partir de ahí ejecutar una serie de experimentos que requieren ser preparados, introducidos y revisados para ver los resultados. Y con respecto a los resultados, volver a tomar o partir de nuevo, porque es un ciclo con todos los insights, y volver a definir nuevas opciones. Entonces es un ciclo repetitivo hasta que el cambio se dé de manera natural. Para esto existen algunas técnicas propiamente y herramientas, artefactos y todo que se mueven dentro del concepto del Lean Change Management. También existen otros modelos como los 8 pasos del cambio exitoso de John Kotter, el modelo de gestión del cambio de Atkar, el modelo ADAPT, que es una, digámoslo así, una adaptación o una propuesta de mejora que hizo Mike Cobb del modelo Atkar. Y existen muchos más. En lo personal, yo no me ligo a ninguno. Digamos que dependiendo del contexto, miro cuál me puede servir. Incluso, yo vengo trabajando hace años en mi propio modelo de gestión del cambio, en donde he venido a partir de la experiencia notando de que hay ciertas cosas que también funcionan y que próximamente pues lo estaré compartiendo en un libro donde también estaré contando pues cómo es ese modelo también de gestión del cambio. Les adelanto solamente un poco, el modelo ya tiene incluso nombre, es el modelo DHA. Ahora, para lo que nos trae a colación en el día de hoy, tenemos que entender que para que se produzca entonces ese cambio en la capa media organizacional, lo que habíamos hablado, debemos gestionar el cambio y al mismo tiempo trabajar todo lo que es prácticas, técnicas y herramientas. Entonces vamos a mirar cómo a esa capa media la podemos, por un lado, dotar de herramientas idóneas para gestionar ese proceso de habilitación ayer y gestionar correctamente todo lo que tiene que ver con el sistema y al mismo tiempo cómo gestionamos ese cambio. Por eso les propusimos que en el día de hoy lo vamos a ver todo esto y vamos a tomar como base Change Management 3.0 y Management 3.0. Son unas propuestas de Jürgen Appelo, que es el creador original de todo lo que tiene que ver con Management 3.0 y con Change Management 3.0. Jürgen Appelo, pues es una persona que ha venido trabajando todos estos temas de gestión a nivel organizacional y dentro de su modelo de gestión del cambio, denominado el supermodelo Change Management 3.0, él plantea que él llegó a la conclusión de este modelo a través de algo que él llamó el método Mojito, ¿no? Que fue sencillamente mezclar diferentes ideas provenientes de diferentes fuentes, de tal manera que esa amalgama le dio a él lo que era su visión de cómo se debería gestionar el cambio. Y él nos plantea que dentro de esa gestión de que se debe hacer del cambio en las personas, existen 4 cosas interesantes que deben realizarse. Él resume esas 4 cosas. Una, en todo lo que tiene que ver en el sentido, él dice, oye, debes bailar con el sistema. 2, debes cambiar la mentalidad de las personas. 3, debes estimular la red. Y 4, debes cambiar el medio ambiente o el ecosistema o el contexto como tal. Para eso, él utiliza 4 prácticas que no son nuevas, como les decía, ya existían, y que básicamente lo llevan a él a
crear como todo el concepto de Management 3.0, una especie de juego que él denominó Change Management Game. Dentro del Change Management Game, él dice, lo primero que tienes que mirar es que debe existir un ciclo PDCA, que te permita, como planteaba él, bailar con el sistema. En ese orden de ideas, él dice, oye, yo tengo que tener claro cuando me vaya hacia esta capa medio organizacional, tener claro cuál es el objetivo del cambio, qué es lo que busca, pero al mismo tiempo esto lo tengo que hacer en paralelo. ¿Cuál es el objetivo del área? ¿Cuál es el objetivo de todo este proceso? ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que espera la organización? ¿Qué es lo que esperas tú? Entonces es un ciclo que está aplicado de manera integral. Por lo tanto, dentro de ese hacer del ciclo PDCA, ¿cuáles serían los pasos cruciales que entonces se tendrían que dar? Aquí voy a mencionar algo importante, y es que cuando nosotros aplicamos Change Management 3.0 y se tiene clara esta estrategia, esta es una estrategia en la cual hay que involucrar a las personas de la capa media, o sea, es con ellos que se define su objetivo, es con ellos quienes definen cuáles son esos pasos cruciales y nosotros nos volvemos facilitadores del proceso como tal. Por lo tanto, debería esa misma persona o deberíamos ayudar a esas personas a identificar cómo van a recopilar toda esta información para saber si efectivamente están avanzando de cara al cambio, cómo van a medir esos resultados y que lo más importante, que les permita a ellos en un momento dado tomar decisiones de si continuar por el camino por el que van o si por el contrario tendrán que tomar nuevas acciones que les permitan reorientar el rumbo, porque siempre vamos a tener como meta el objetivo o los objetivos que se trazaron. Por otro lado, viene otra parte que también se trabaja con ellos, que tiene que ver con el modelo de ACCAR, un modelo que tiene 4 pilares. Uno tiene que ver con generar conciencia en las personas, que la persona sea consciente del cambio, que sea consciente de la problemática, que sea consciente de lo que se quiere lograr. 2, importantísimo, que exista un deseo de realizar ese cambio. 3, que esa persona adquiera un conocimiento para poder saber qué va a hacer y por lo tanto adquiera las habilidades necesarias para que se facilite la adopción del cambio. Y por último, ¿qué cosas debería reforzar en ese proceso? En este sentido, a trabajar con el modelo ADKAR no solamente implica la realización de las encuestas que plantea el modelo como tal, sino una serie de acompañamientos, de conversaciones, de revisiones de cada una de las acciones que se están haciendo de tal manera de que a través de un proceso de coaching, puede ser un coaching ejecutivo acompañado de un coaching sistémico, se logre crear esa conciencia en la persona y que se propicie ese deseo de cambio. Y a partir de ahí vendrá todo el tema de adquisición de conocimiento en las prácticas técnicas o herramientas de las que vamos a ver un poco más adelante, de tal manera de que ellos desarrollen esa habilidad y que con el paso del tiempo eso lo vayamos reforzando a tal punto de que crezca ese cambio de manera orgánica en ellos y que ellos se apoderen como tal de todo el proceso. Ahora, hay que entender que existe una curva como tal de adopción y que en todo el proceso de esa curva de adopción no nos enfocamos solamente en una persona. Recordemos que aquí estábamos hablando de estimular la red. Entonces, como es un conjunto de toda la capa media, tendríamos que comenzar a mirar la evolución que estas personas están teniendo en esta curva de adopción para poder entender qué tan comprometidas están las personas, cuáles están comprometidas, quiénes no están comprometidas y a partir de ahí comenzar a tomar acciones con este tipo de personas. Acciones que van orientadas siempre a propiciar, a gestionar el cambio. Por otro lado, siempre es importante tener identificado quiénes serán los innovadores, quiénes serán las primeras personas que se van a montar en esto, quiénes están a favor, quiénes están en contra, quiénes que es considerada esa mayoría temprana, quiénes van a ser los rezagados, esas personas lagar o que se van a montar en el cambio al final, por así decirlo, o que sencillamente están totalmente en contra de esto y cada sector de esa curva requerirá una estrategia totalmente distinta. ¿Por qué? Porque básicamente su contexto, su paradigma y su visión son totalmente distintos entre ellos, pero teniendo siempre presente de que debe haber un objetivo común para todos.
Por último, el modelo de Change o el supermodelo Change Management nos propone la famosa denominada 5I, que tiene que ver con información, identidad, incentivar, infraestructura y la institución. En el sentido de la información, básicamente lo que nos dice el modelo es, oye, ¿cómo vamos a hacer para facilitar la comunicación, primeramente, entre las personas? Y dos, ¿cómo vamos a ayudar a que esta persona o a este grupo de personas ubicadas en la capa media, cómo vamos a ayudarlos para que transmitan mejor también la información de sus miedos, de sus objetivos, de sus logros, de los fracasos, de los problemas, de los beneficios, en fin, toda la información también tiene que fluir, porque no estamos hablando de agilidad solamente en un concepto de delivery, estamos hablando de agilidad a nivel organizacional. Y la forma en que se fluye la información dentro de la organización también debe ser un flujo continuo. Por otro lado, acompañamos a las personas de tal manera de que se logre fomentar, por así decirlo, un crecimiento de algo denominado identidad grupal. ¿Por qué? Porque uno de los factores que más encontramos distantes en las organizaciones es que existe una cultura de papel, existe otra cultura que es la que viven las personas y existe otra cultura que es la que se fomenta en sus líderes. Y incluso en las capas medias de las organizaciones también se fomenta una cultura totalmente distinta a la que se presenta o la que se manifiesta o a la que se expresa en las capas más altas. Entonces lo que buscamos es tratar de generar una identidad grupal de toda la organización de tal manera de que exista una identidad, que exista un amalgama de valores y de principios que son los que van a mover y van a desarrollar esa capacidad llamada agilidad. Por lo tanto, también debemos acompañar a estas personas a identificar cuál va a ser su manera de incentivar el buen comportamiento a que se esté presentando los resultados o incentivar todo lo que tiene que ver con temas de innovación, de crecimiento de las personas. Por lo tanto, esta persona, cuando hablamos de que el famoso concepto que ustedes escuchan mucho en temas de agilidad, que, no, que es un líder servicial, es precisamente porque este tipo de capa media, recuerden que hace la relación o hace la conexión entre la parte más estratégica y la parte táctica, por lo tanto, son personas que debemos ayudarlas a crecer como líderes serviciales para que gestionen el flujo y por lo tanto comiencen a eliminar las barreras, los stoppers que se están presentando en todo el proceso de la ejecución de la táctica y que esto permita de que el éxito de los proyectos, de las iniciativas, del desarrollo de productos que vaya teniendo la organización, pues sea mucho más efectivo. Por lo tanto, son personas que debemos ayudarlas a identificar también cuáles son los procesos que deberían modificarse, que deberían gestionarse, que deberían evolucionar, porque lo que buscamos es que exista como tal una fluidez. La aplicación de estas cuatro cosas básicamente es lo que hace, como le digo, viéndola como estrategia a nivel de toda la capa media, es lo que hace que en este sector de la organización se produzca como tal el cambio que estamos buscando que se dé, que debería ir acorde a los objetivos de la organización como tal, porque son ellos los llamados a continuar remando el proceso de cambio, el proceso de mejora continua dentro de la organización. Ahora, hemos visto en este sentido lo que tiene que ver con la gestión del cambio, pero por el otro lado, también hablábamos de prácticas, hablábamos de herramientas, hablábamos de técnicas. En ese sentido, aparece el complemento de lo que es Management 3.0. William la semana pasada nos estuvo hablando sobre Management. Yo a manera resumida solamente voy a decir que efectivamente Management 3.0 no es un marco, es una mentalidad como tal, que combina, digámoslo así, una colección de juegos serios como son denominados ahora, juegos serios orientados a herramientas, prácticas, que ayudan literalmente a gestionar el sistema. En ese sentido, siempre les decimos, mira, lo interesante de Management 3.0 y la gran pregunta que se tiene que hacer siempre para saber si aplicar o no Management 3.0 es si lo que quieres es aumentar la productividad, fomentar la innovación, motivar a los equipos, a las personas y hacer que se dé un cambio cultural. En lo personal difiere un poco de Jürgen Appel, ¿o no?
en este sentido. Yo no hablo casi de aumentar la productividad, yo prefiero más bien aumentar la eficacia, que la organización y los equipos y las personas sean más eficaces en lo que hacen. Es decir, que tengan una orientación más a resultados, como tal que simples entregas. O sea, es más importante ser más eficaz que ser más productivo, dado que la eficacia produce más resultados. Ahora bien, en ese sentido, veamos entonces cuáles serían esas prácticas que deberíamos, por recomendación, que hemos utilizado y que por experiencia han permitido apalancar ese cambio también en la capa media. Porque como dijimos ahorita, ellos también tienen un tema de desconocimiento. Dentro de esas prácticas de Management 3.0, sin duda, el tema de OKRs toma un factor importante, porque le da una orientación como tal a ellos de gestionar un sistema que esté con un foco, perdón, o un enfoque que, en cuanto a resultados, es decir, en cuanto a outcomes sobre outputs. Hace poco compartí en mi blog un ejemplo muy interesante con una empresa que en estos tiempos de pandemia, ellos decían, oye, mira, ¿cómo hacemos para aumentar o por lo menos controlar que la productividad de los equipos no se nos caiga? Y dije, mira, el problema está ahí, que en estos momentos no se trata de controlar la productividad de las personas, lo que se trata es de que las personas en estos momentos continúen siendo eficaces o logren ser más eficaces. Y en ese sentido, una de las recomendaciones que les hice fue la aplicación de OKRs en sus planificaciones. Ya de esto han transcurrido casi 4 semanas, es decir, ellos allá trabajan por sprint de una semana, y aplicando con las recomendaciones que se le hizo de esta práctica, las han venido obviamente mejorando y madurando y evolucionando en cuanto a su contexto, pero están muy contentos porque literalmente están reorientando el foco y están aumentando lo que son los resultados organizacionales. Obviamente solamente van 2 meses, sin embargo, los resultados han sido tan positivos que han comenzado a extenderlo un poco más a otros equipos y bueno, esperemos que el tema le funcione. Pero sin duda es una herramienta fundamental. Se basa en la definición de objetivos y resultados claves. O sea, qué cosas me indican a mí que voy por el camino correcto de cara a la consecución de esos objetivos. Y por lo tanto, esas cosas que yo defino, que me indican que voy por el camino correcto, han de tener unos accionables, han de tener una serie de actividades que yo debo hacer para poder medir que efectivamente voy por ese camino correcto. Ahora, otra práctica también es el tema de la implementación de los Scorecard Index. Lo que hacemos aquí es simplemente establecer una serie de métricas a nivel de patrones que nos permitan literalmente tener una especie de por así decirlo, de board, en donde podamos hacer visibles todos este tipo de métricas que estamos llevando para que estas puedan ser realmente analizadas y sobre todo fomentar la transparencia de cara a esto. Tenemos también una muy importante, los grupos corporativos. Es una práctica en la cual lo que hacemos es ver o hacerles ver a ellos en donde se sientan, no solamente ellos, sino las personas que los rodean, como si pertenecieran al mismo nivel organizacional. Es decir, que se sientan de manera horizontal o que sean conversaciones orientadas a un, digámoslo así, sentimiento de seguridad psicológica. Es decir, que se sientan como pares, que se sientan del mismo nivel, a tal punto de que todas las personas tengan la confianza y la tranquilidad de expresar no solamente sus emociones, sus sentimientos, su conocimiento y se desarrolle la creatividad. Es decir, que se sientan que sus ideas también son parte importante en la toma de decisiones. Es un proceso que realmente no se logra de la noche a la mañana, porque muchos jefes pertenecientes a esta capa media son de la guardia, por así decirlo, de la vieja guardia, de tomar decisiones por ellos mismos. Entonces esto implica involucrar mucho más como tal a las personas. Otra práctica, y es una práctica que a mí me encanta muchísimo, es ayudarlos a ellos a identificar la matriz de competencias. Todas aquellas habilidades que se requieren dentro del área, dentro de los equipos, dentro del proyecto, dentro de la solución. Entonces lo que hacemos con esta matriz es ayudarlos precisamente a ellos a que sepan cómo y qué necesitan. Es decir, nos enfocamos en las habilidades, en el conocimiento que se requiere
en las competencias y establecemos unos niveles mediante el cual se determina y se calcula en esta matriz un resultado que nos permitirá saber el nivel de gestión de conocimiento que se requiere hacer para evolucionar esa matriz, o si por el contrario necesitamos personas que estén por fuera y que tengamos que adquirir ese conocimiento como tal. Realmente es un elemento o un componente o un artefacto, como lo quieran decir, muy importante de cara a lo que es la gestión de conocimiento, de cara al crecimiento de las personas, y cuando nosotros involucramos a estas personas de la capa media en este proceso y les hacemos ver este tipo de información y que su labor, como lo hemos venido diciendo, está también no solamente en gestionar el sistema, sino hacer crecer a las personas, sin duda se vuelve una herramienta crucial en este proceso. También hablamos de fomentar todo lo que tiene que ver los espacios de feedback. En este sentido, Management 3.0 propone el famoso feedback wrap, por así decirlo, es una práctica que la idea es generar un entorno de completa confianza, digámoslo así, para fomentar la transparencia, que las personas puedan expresar los problemas que se están viviendo, las emociones que están sintiendo. Y por lo tanto se crea un foco en la mejora, tanto personal como en la mejora del sistema. En este orden de ideas, hay algunos que simplemente no utilizan de pronto el nombre como tal de feedback. Yo personalmente lo llamo los espacios de feedback, los espacios de confianza, en donde estos líderes, estas personas de capa media, tengan comunicación continua de las personas, que las conozcan realmente. Otro tiene que ver, otra práctica que utiliza Management 3.0, denominada la Cena 360. Básicamente es una práctica para aprender más precisamente sobre las personas. Fíjense que lo que hemos venido diciendo, lo que buscamos es que ellos se involucren más, que conozcan más a las personas que están acompañándolos, a las personas que son parte de su día a día, a las personas que son sus colaboradores, que se vuelvan realmente partners de ellos. Básicamente lo que buscamos es que cualquier problemática que se logre presentar sea traída, sean discutidas, pero todo bajo un espacio de seguridad, transparencia, comprensión, de tal manera que el feedback que se dé sirva para el crecimiento como tal. Otra práctica que nos propone Management 3.0 y es una muy conocida, tiene que ver con la identificación de los Moving Motivators, o sea, que los líderes, que estas personas de la capa media logren, como les decía ahorita, continuar con ese conocimiento de las personas que están a cargo, es identificar cuáles son esos motivadores tanto intrínsecos como extrínsecos que estas personas tienen. Porque cuando uno gestiona estos motivadores, logra empoderar mucho más fácil a las personas como tal de cara a los objetivos que se están trazando. También un punto importante hablábamos ahorita que tenía que ver con esta reunión en donde hacíamos de que se sintieran todos como pares, se sintieran como todo igual. Management propone una práctica llamada Work Profiles, en donde básicamente lo que hacemos es orientarlos a que le quitemos esos rótulos, le quitemos esos títulos a las personas, para que nos podamos sentir igual, para que nos podamos sentir de tú a tú. Recordemos que esta capa media, cuando comenzamos a desarrollar la agilidad, literalmente se debe convertir en una capa que va a gestionar el sistema. Por lo tanto, son líderes que deben estar al servicio como tal del sistema, al servicio como tal de las personas. Y por lo tanto, lo que fomentamos es que nos veamos todos como iguales. También tenemos prácticas para mejorar el tema de lo que tiene que ver con el reclutamiento de las personas, en donde básicamente es una práctica denominada STAR, en donde plantea establecer al momento de un proceso de selección, plantearle una situación a las personas, mirar cuáles serían las tareas, las acciones que estaría y por último examinar esos resultados. Es una práctica muy bonita, es una práctica muy interesante, en algunos casos incluso cuando la hemos aplicado, la hemos extendido a una participación también de las personas que ya hacen parte como tal del equipo, que hacen parte como tal de la organización, y que al momento de hacerla extendida, básicamente las mismas personas que hacen parte del equipo, que hacen parte del área, que hacen parte de la organización, se ven mucho más involucradas en el proceso y por ende también hacen parte de la decisión de quién es la persona que ellos consideran o que notaron que efectivamente es la idónea desde el punto de vista de que se asocia fácilmente a la cultura de la organización, a la cultura del equipo, o que por el contrario, efectivamente, digamos que puede que tener un avance también por eso, pero también tienen un buen,
digamos así, un buen nivel en cuanto a conocimiento técnico de cara a lo que se requiere. Encontramos también otra práctica muy interesante que les explicamos a ellos, que hablábamos ahorita, ¿no? De cómo celebrar los buenos resultados. Y una de las cosas que tiene la agilidad es que nos enfocamos también en experimentar, en hacer que las personas experimenten lo más seguido posible. Entonces, existe una práctica que básicamente es para eso, para celebrar los resultados obtenidos a través de esos experimentos. Y en ese sentido, los acompañamos para que el uso de esta práctica literalmente haga que ellos, digámoslo así, mejoren la forma en cómo comunican los resultados, no solamente al resto de la organización, pero más importante aún, que se celebren los grandes aportes y los resultados que se están teniendo dentro de las mismas áreas, dentro de los mismos equipos, dentro de las personas como tal que hacen parte de esto. Por último, se encuentra el Nico Nico. El Nico Nico es un calendario muy bonito. Mi querido amigo William Obando, si me está escuchando o cuando llegue a escuchar esto, sabe de qué le estoy hablando. Le encanta mucho el Nico Nico, porque es un espacio en donde literalmente revisamos día a día cómo está ese sentir, cómo están esas emociones de las personas, cómo han sentido que ha sido su día, cómo se sienten emocionalmente y a partir de ahí hacerlo visible y transparente para todos. Y con eso, como equipo, como tal, que está creciendo, que está evolucionando su cultura interna, cómo nos ayudamos, cómo nos apoyamos y cómo hacemos literalmente para que las personas se encuentren cada vez más motivadas con lo que hacen. Cierro con esta práctica denominada Delegation Poker. Y la dejé para el final sencillamente porque una de las cosas que debe hacer un líder servicial o que deben estar llamadas estas personas en la capa media es aprender a delegar. Y esta práctica literalmente a través de un juego de cartas lo que nos ayuda es precisamente a entender cómo debe ser un proceso de delegación. Existen diferentes tipos de decisiones que deben ser tomadas en diferentes niveles. Hay unas que deben de ser centralizadas, pero hay otras decisiones que deben de ser descentralizadas. Por lo tanto, ayudamos con el acompañamiento en la ejecución de esta práctica a identificar esas cosas que pueden ser delegadas y que efectivamente cómo debe hacerse ese proceso como tal de delegación en la toma de decisiones. Mi favorita, y disculpen que había dicho que era la última, pero se me olvidaba mi favorita, las Kudo Cards. Literalmente la práctica más hermosa que considero que tiene Management 3.0, ya que con ella fomentamos el agradecimiento entre las personas, que logren entre ellas mismas reconocer los aportes que cada una de estas está teniendo. Y en ese sentido es cuando a esta capa media, al aplicar esta práctica, o ayudarlos a aplicar esta práctica, le introducimos un poquito de algo denominado humildad. Existen muchas más prácticas de Management 3.0. Hice una pequeña compilación de las que en lo personal más he usado en estos últimos años y que nos han ayudado tanto a las organizaciones en las que yo he participado, a los líderes que he acompañado, como a mí, a hacer este proceso de cambio, un proceso bien gestionado, que efectivamente estas personas interioricen esto y que efectivamente se terminen convirtiendo en lo que se espera de ellos, como lo vimos anteriormente. Pero Management tiene muchas más prácticas, las cuales los invito, se encuentran en su página oficial management3.0.com/practice, y él les da una explicación de cada una de ellas. Como les digo, existen muchísimas prácticas más que los pueden ayudar en este proceso. Por último, cierro con esta frase de Jürgen Apelo que dice, el management es un 5% de instrucción, un 95% de comunicación. Y es totalmente cierto. En este sentido hay que aprender a comunicarse, aprender de ellos, a que ellos aprendan cómo deben comunicar sus emociones, sus miedos y todas aquellas cosas por las cuales se están convirtiendo en un momento dado en los principales stopper o las principales personas con mayor resistencia al cambio dentro de las organizaciones. Abro en este momento un espacio para preguntas. Todas las preguntas que tengan son totalmente bienvenidas. Los escucho. Hola. Hola, buenos días, Luis. Hola, buenos días. Mire, una pregunta que tenía para ustedes con respecto al tema de las prácticas es
si tienen alguna recomendación de herramientas o algo para implementarlo actualmente con todo este tema que estamos viviendo con el coronavirus y, y el trabajo remoto, que justamente es uno de los desafíos que tengo actualmente, porque tengo 2 células y obviamente me gustaría implementar algunas prácticas de management, pero no tengo, digamos, conocimientos sobre herramientas para implementarlo a través de manera online. Vale, mira, fantástico. Me encanta tu pregunta porque, de hecho, yo comentaba hace un rato de unas observaciones o de unas recomendaciones que le hice a unos amigos de una empresa, y en el sentido, una de ellas fue la implementación de OKRs, de cara a mejorar la planificación de estos equipos. Normalmente en estos equipos de desarrollo, uno cuando hace los plannings y trabajas con Scrum o ese tipo de cosas, siempre les han dicho, mira, es que necesitamos tener el objetivo del sprint. Yo les digo, ojo que en estos momentos de pandemia no basta con tener un objetivo del sprint. Sabemos que las personas están en su casa, sabemos que las personas hoy en día, por todo el contexto que se está presentando, también emocionalmente se están viendo cada vez más afectadas, el confinamiento, las distracciones propias que hay en una casa. Entonces, en ese sentido, yo les dije a ellos, mira, en vez de tener un objetivo del sprint, ¿por qué no plantean establecer OKRs? O sea, establecer sí el objetivo del sprint, pero más allá de eso, establecer unos resultados claves que ustedes vayan validando en el transcurso de ese sprint de cara a cómo van a la consecución de ese objetivo que se están trazando. Otra práctica también que te puedo recomendar también, muy buena, que la he visto, que la están utilizando también en estos momentos de pandemia, tiene que ver con el Nico Nico. Y es día a día en sus dailies, están mirando eh, cómo está su estado de ánimo. Porque recuerda que es un punto importante que influye en, por así decirlo, en la productividad de las personas. Hay quienes lo hacen, la aplicación del Nico Nico al comienzo de las mañanas, cuando hacen las daily, los espacios de sincronización. Hay otros que hacen una pequeña reunión al finalizar el día, donde capturan la información que debe tener el Nico Nico y comienzan a evaluar ahí, oye, ¿qué iniciativas debo de tener? Otra tiene que ver, recuerda que en estos momentos también de pandemia, sin duda, una que yo recomendaría, si no la han empezado, por lo menos debería estar presente, es el tema de la matriz de competencias. ¿Por qué te lo digo? Porque hoy en día existe una avalancha de webinars por todos lados y de una u otra manera estos espacios, aunque hay algunos muy buenos, dado desde la experiencia, digamos que una experiencia real de la aplicación de todas estas cosas, quizás hay otros que son dados más de la charla, del texto, del libro. Entonces, también desafortunadamente hay muchos espacios de estos que generan más distracción que lo que aportan como tal. Entonces, al tener una matriz de competencias que vaya siendo diligenciada, podrías orientar al equipo también para saber cuáles son los conocimientos como tales que deberían enfocarse en fomentar que crezcan dentro de los equipos en estos momentos y así identificar cuáles serían los webinars, los cursos, los talleres que deberían de tener y que las personas podrían aprovechar este espacio también para despejar y desconectarse un poquito la mente. Otra práctica, sin duda, tiene que ver, recuerda con la que las que les comentaba que tenía que ver con los espacios de feedback. Es importante tener estos espacios de reflexión, de mejora continua, en donde las personas puedan llegar a comentar sobre cómo se sienten, qué piensan, qué problemas se les están presentando. Creo que esto, sin duda, es un punto realmente importante y porque va a fomentar el escuchar y que las personas logren comunicarse mejor en su día a día. Por encima te puedo decir esas, que son las que más he visto y que se están utilizando hoy en día en lo que tiene que ver con todo este tema de la pandemia. Pero sin duda pueden haber algunas muchas más y estas dependerán mucho del contexto como tal que tú estés viviendo con tus equipos. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguna otra consulta? Por acá, Felipe, ¿se escucha bien? Claro, te escucho perfecto, Felipe. No, mire, justo ahora, como estaban hablando, que muchas veces la capa media es un stopper para estos cambios, hoy estábamos conversando en la reunión de apertura, yo soy del CCA. Se quiere implementar mucho las metodologías Agile y las metodologías rápidas para llegar a la producción. Entonces, somos la continuidad del software aplicativo, se nos está pidiendo mucho levantar ACRs, planes de calidad y mejora, para los problemas recurrentes que tenemos en producción.
El problema es que CCA, CCA como tal, está hecho para mantener la producción y CCA es quien atiende esos problemas recurrentes. Entonces, el miedo de la jefatura es, si nosotros somos los que planteamos las soluciones para los soportes que nosotros mismos damos, el día de mañana CCA va a desaparecer. Entonces, ¿qué tan bueno es que nosotros implementemos estas metodologías rápidas para solucionar los problemas por los cuales nosotros estamos siendo contratados? No sé si se entiende. Claro, mira, te entiendo fantástico y te lo voy a responder de la siguiente manera. Disculpa que lo haga con una pregunta, pero yo te hago. ¿Cuál es el objetivo, por ejemplo, de un call center? ¿Atender el mayor número de llamadas o, por el contrario, encontrar la manera de atender el menor número de llamadas? Que eso depende de la lista de donde se vea. Es correcto, es correcto. Mira, yo por eso hablaba al comienzo de esto, varias cosas. Número uno, nunca hablo de metodologías porque estos no son metodologías. Es un tema que tiene que ver con un mindset, con un paradigma. Y ese paradigma es el que hay que comenzar a revisar dentro de todos estos procesos. Dos, esto no se trata de agilidad de delivery, esto se trata de agilidad organizacional. Por lo tanto, es la organización la que como un todo debe buscar qué es exactamente lo que quiere. Porque quizás para la organización pueda decir, oye, mira, desde un punto de vista a mí me conviene tener un equipo de CCA, tener un equipo de soporte, en el sentido de, por una parte, tengo un delivery bastante rápido, pero voy a ser consciente de que si mi delivery es bastante rápido y si mi foco va a ser allá solamente en entregar, voy a estar produciendo una deuda técnica que me va a permitir y me va a exigir tener un CCA para mantenerlo. Esa es una visión y es totalmente válida. O sea, le entrego más a mis clientes y tengo, en caso, un background, en caso tal de que se me presenten problemas cuando ya las cosas estén en producción, simplemente las tengo y con eso las soporto. Y eso es agilidad, yo te digo, claro que es agilidad, es la visión que ellos tienen. Y en ese sentido, lo único que tienes que buscar es la manera de cómo los dos mundos conviven y cómo hago por un lado entregar más y cómo por el otro lado hago el soporte de una manera mucho más eficiente. Pero también hay que tener presente de que alguien u otra organización podría estar diciendo, mi enfoque o mi visión de agilidad no es solamente el delivery, es sí, entregar, pero entregar de tal manera de que la calidad de lo que entrego sea tan bueno de que no se me presente deuda técnica o por lo menos sea la menor posible que yo mismo dentro del delivery la pueda controlar. Y ahí no necesito un CCA. Y eso también es válido. Por eso estoy hablando de una agilidad a nivel organizacional. Cada contexto es distinto y cada organización ha de tener unos objetivos distintos. Ahí lo que es lo que hay que mirar. ¿Vale? Vale, vale. Claro, es que ahí donde está o sea, la consulta final es, no es como, yo estaba presentando un caso donde aquí la capa media, que es la jefatura, sí estaba completamente preocupada por eso, porque el cambio que quieren implementar afecta directamente a cómo se está llevando el trabajo ahora. Entonces muchas veces la jefatura, independiente de que el cambio sea bueno, ellos son reacios a realizar el cambio porque saben lo que conlleva. Claro, y es normal. Mira lo que no sé si alcanzaste a estar al comienzo, yo planteaba de que esa resistencia al cambio, una de las cosas que se daban, por una parte era por miedo, era un factor importante, era el miedo. Y esos miedos deben de ser gestionados. Por eso hablamos de un proceso de gestión del cambio y un proceso de gestión de paradigmas. No se trata de en un momento dado, como te decía, hay que ver el contexto propio que quiere, de cómo quiere la empresa desarrollar esa agilidad, porque es que es distinta cada uno y los objetivos son distintos en cada uno. Por eso, todos estos procesos no se trata de implementar marcos de trabajo, se trata realmente de gestionar el cambio, de gestionar la evolución y los cambios de paradigma, de que la gente sepa cómo se van a gestionar esos miedos, cómo se va a comunicar los cambios que se van a dar, de que tengan una seguridad de que a partir de lo que viene están siendo incluidos dentro de las soluciones y que, como te decía, puede que para una empresa su proceso de desarrollo de agilidad los lleve a tener un equilibrio entre la cantidad de cosas que entrego y disminuir mis necesidades de un espacio como CCA, para otra me interesa más es mantener un ritmo sostenido de mucha entrega, pero al mismo tiempo yo tengo que ser consciente y tengo que ser responsable de que tengo que utilizar mis servicios de CCA, porque si no tengo equilibrada la balanza,
definitivamente voy a terminar reventando con el paso del tiempo la gente que está en CCA porque no van a dar abastos para responder a tanta aplicación que se está entregando, a tanta solución que se está entregando y que está generando tanta deuda técnica y que son ellos los que lo deben corregir. Entonces, son contextos totalmente distintos. Y esto, yo vuelvo y aclaro, no se trata ni de implementar Scrum, Kanban, lo que tú quieras en CCA, no se trata de implementar Scrum, Kanban, lo que tú quieras en Delivery. Se trata de ver cuál es la visión de agilidad organizacional que tiene la empresa. Y ahí se buscará la mejor manera para gestionar el cambio y que todos esos miedos que se presenten en los distintos sectores, pues sencillamente comiencen a desaparecer. Porque si tú me dices, por ejemplo, de que en CCA hay desarrollos porque tienen que arreglar los errores que está presentando Delivery, yo te digo, si la empresa tiene una visión de desaparecer CCA porque se va a enfocar en una mayor calidad del lado de Delivery, pues hombre, qué mejor que tener a gente de CCA que conoce los problemas que ya tiene la empresa y que esas personas en un momento dado evolucionen y pasen a ser parte del Delivery. Puede ser, como puede que no. Todo depende netamente del contexto y vuelvo y repito, de la visión que tenga y que el foco nunca exista en la implementación de un marco ágil. El verdadero foco debe ser en el cambio de paradigma que se tiene que dar realmente. Gracias. Vale, Felipe. ¿Alguna otra consulta? Hernán, Luis, por acá. Hola Luis, Buenas ¿cómo tardes. vas? Todo bien. Te quería hacer, la siguiente pregunta. La verdad es que es sumamente complejo poder generar conciencia en la capa media cuando existe una aversión al cambio. Desde ahí existen herramientas técnicas, pero independiente de que puedan existir estas herramientas o técnicas, va a depender mucho de la conciencia o no que tenga la capa media. Entonces, ¿cómo afrontar eso? Vale, mira, ahí hay varios factores. Una de las cosas que se te puede presentar en esos momentos o en ese tipo de personas que hemos notado es que desafortunadamente, y es hasta jocoso decirlo, la capa media, o sea, es más fácil conseguir una reunión con Piñera que conseguir una reunión con ellos. O sea, literalmente son las personas más ocupadas del planeta. Son las personas que más se resisten para atender a cualquier persona que quiera iniciar un proceso de cambio. Por eso, dentro de las prácticas de gestión del cambio, uno comienza a involucrar comienza primeramente a identificar la ruta crítica de llegar a las decisiones que toman esas personas e involucrar a las personas que influyen en las decisiones que toman esas personas. Por eso es un proceso sistemático, por eso es un proceso que tiene que tener una visión de toda la organización. Porque realmente, como tú lo dices, es complejo. Como manifestaba al comienzo, es que la resistencia de ellos se puede presentar por dos factores o por dos grandes bloques y uno tiene que ver mucho con ellos. Que efectivamente hay personas de estas que sí tienen miedo de perder el estatus, de perder el control, porque son muy dadas a eso, a controlar, a mandar, a todo este tipo de cosas. Pero es que en estos procesos de habilitación de la agilidad, como decíamos, en el momento en el que comienzan a involucrarse, hay que generar ese tipo de conciencia. Y existen de verdad muchas formas de hacerlo, pero sí hay que identificar la ruta crítica para tener claro cuáles son las personas que influyen en las decisiones y en las posiciones que ellos toman en un momento determinado. Eso es clave. Desafortunadamente hay muchas empresas en donde esas personas que hacen parte de esa ruta crítica tampoco se involucran y toca seguir llegando cada vez más arriba. Yo siempre escucho cuando dicen, es que esto tiene que venir desde la parte más alta de la organización. Yo les digo, sí y no. Sí, porque la parte más alta de la organización, si está comprometida en esto, sin duda es el pilar que influye en las decisiones y en las acciones que toman las personas que están hacia abajo de él. Pero al mismo tiempo hay que administrar y gestionar el cambio de abajo hacia arriba también. ¿Por qué? Porque aunque vengan decisiones impuestas desde la parte de arriba, si las personas la ven como una decisión impuesta, el cambio no es orgánico. Es un cambio que es impuesto. Y fácilmente mañana más tarde ese gerente se va y literalmente todo vuelve atrás también.
aunque ya la consultora se haya ido, puede mantenerse el gerente, y el gerente, como está imponiendo que así se debe trabajar, pues las cosas están fluyendo, pero a lo que él también se va, chao, también se fue la agilidad. Gracias, Hernán. Me hace mucho sentido, dado que en el fondo, bueno, un gran punto para poder abordar o aperturar estas conversaciones es incluir capas superiores o Claro, líneas total. superiores, porque en el fondo la verdad que es uno de los miedos, no sé si miedo, pero cuando hay más atención desde la capa donde tiene más aversión al cambio. Entonces, es ahí donde recién se generan aperturas de comunicación cuando existe este bloqueo directo. Así es, Lucho, así es. Eso es lo que se conoce como la ruta crítica en la toma de decisiones. Me queda muy claro. Gracias, Hernán. Vale, Luis. Chicos, una última pregunta. ¿No? Ok. Chicos, de mi parte, muchísimas gracias. De verdad, gracias por acompañarnos en este espacio. Con Auris, cualquier duda, ella, pues comuníquenle, compartan en sus correos electrónicos para que ella les pueda enviar no solamente la presentación, sino que, como les dijo al comienzo, ¿no? Compartirles mucha más información. Daniel pregunta por mi libro, lo pueden conseguir en Amazon, está publicado en amazon.com, ahí lo pueden descargar, lo pueden adquirir. En mi blog, www.hernanhurtado.blog, ahí hay un enlace también donde explico un poco más a detalle el contenido del libro, y también ahí mismo en mi blog está el enlace directamente para realizar la compra como tal del libro. Y bueno, los demás libros que se vienen, que de verdad son bastante interesantes, que se vienen en las próximas semanas. Auris, de mi parte, gracias y gracias a todos. Los espero. Este jueves estaremos compartiendo un nuevo webinar. Vamos a estar conversando de lo que es Business Agility. Están todos cordialmente invitados a participar en este. Y de paso les adelanto que la próxima semana tenemos un conversatorio increíble sobre lo que es Agile People. Vamos a estar 3 personas, un experto que se encuentra aquí en Santiago de Chile, que maneja muy bien los temas de Agile People y que lo ha venido trabajando en los últimos años. Vamos a tener un invitado especial también directamente de Colombia, que ha trabajado en Europa todos estos temas de Agile People. Y mi persona estaremos en un conversatorio muy chévere, muy interesante, de lo que es Agile People, de cómo se implementa Agile People y cómo hacemos de que estas áreas de recursos humanos o de talento humano adquieran, adoren, se empoderen de todos estos temas de agilidad. Así que los invito, son nuestros 2 próximos webinars, Business Agility este próximo jueves y Agile People o conversatorio de Agile People el próximo jueves de la próxima semana.